que yo me sostengo en la promesa de que Él no es hombre para que mienta. Cualquiera de nosotros podemos mentir, sí, pero yo confío en el que no se arrepiente de lo que dijo. Y lo que Él dijo es que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero eso entonces me llevó a revisar qué pasó en la primera casa. Pero más que lo que pasó, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Así que prepárese para resucitar muertos. Prepárese para orar por los enfermos, a los ciegos, que se le devuelva la vista por el poder de la presencia de Dios. Así que no se asuste y clamemos para que el reino de Dios se manifieste con una gloria mayor que la que hemos escuchado, con una gloria mayor que lo que se escuchaba hace años aquí en Guatemala. Pero creemos que Dios va a reformar a su iglesia y los va a regresar a las sendas antiguas. Y no precisamente con los coritos, con la doctrina apostólica. Quiero hacer un paréntesis por ahí porque es posible que a muchos de nuestros hermanos que también muy agradecidos por el hecho de que nos acompañen por medio de las redes sociales, pero nos llegó una notificación que por el tema de la música de fondo, que yo voy a tener que quitar, es una música de fondo que hemos utilizado durante algún tiempo. Pero como hoy usted está siendo de influencia, usted le está dando me gusta, usted está compartiendo esos mensajes, entonces Facebook y el sistema a veces diabólico quiere censurar y silenció el video para algunos países por esa musiquita de fondo que no tiene letra. Entonces vamos eventualmente a no tener, pero no importa, porque lo que a usted le interesa, porque usted tiene hambre y sed de su palabra, entonces lo que usted necesita es escuchar el mensaje. Así que no se sorprenda por eso que está sucediendo, porque vamos para cosas grandes y el diablo lo sabe. Amén. Ahora bien, hay una frase que es muy utilizada en el ámbito cristiano. La he escuchado por parte de quienes se congregan en una iglesia con frecuencia, como también a quienes siquiera van a misa una vez al año. Y esta frase es: la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Estoy seguro de que en más de alguna ocasión usted lo ha utilizado. Pero esta es una expresión entre otras, las cuales hemos recibido por tradición sin comprender el poder implícito que tiene esa frase. Usted busque en la Biblia y no va a encontrar que alguien haya dicho: la sangre de Cristo tiene poder. Pero nosotros entendemos que hay un poder en lo que declaramos cuando va conforme a la palabra de Dios. Pero yo quiero que revisemos un poco acerca del origen. El origen del poder de la sangre. A Dios se le agrada la sangre. Amén. Y no es que sea un Dios sanguinario, pero vamos a comprender lo que Dios pedía. En Levítico, del capítulo 1 al 5, si usted quiere revisar todo el detalle de cómo funciona el tema de los sacrificios que Dios pedía y el detalle de cómo se llevaban a cabo esos sacrificios, porque cada sacrificio tenía un propósito. Y lo puede ir viendo en esos capítulos. Pero quiero poner en referencia a Levíticos capítulo 4, versículos del 1 al 7, y dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Quién habló? Jehová. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. Mire todo eso que tedioso. Todo eso tal cual se tenía que hacer paso a paso. Y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro
y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Padre Santo, esto nosotros lo estuviéramos haciendo si no fuera por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te haría la pregunta, pero si te tocara hacerlo, ¿pudieras hacerlo? Otra pregunta, puede ser, ¿lo harías? ¿Tendríamos nosotros suficiente ganado, ovejas, becerros, no sé, para presentarlo como sacrificio por todos los pecados que a diario cometemos? Se supone que los redimidos no deberíamos estar en ese mundo del pecado, pero vamos a volver a la realidad, si sucede. Ahora bien, la sangre de Cristo tiene un propósito. Y el propósito de la sangre de Cristo es redención. En Hebreos capítulo 9, versículos 21 al 22 dice lo siguiente: y además de esto, roció también con la sangre en el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley. Gracias a Dios, no vivimos según la ley. Con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. La sangre es necesaria, porque la sangre lo que hace es limpiarnos, es lavarnos, perdonarnos. Dios nos perdona por medio de esa sangre. Entonces tiene un acto redentivo o redentor, porque sin ese derramamiento no hay remisión de pecados, no hay traslado de culpa para con quien es el sacerdote que presenta todas nuestras culpas para que seamos perdonados como pueblo. Pero ahora hay un solo sacerdote, un sumo sacerdote, Jesucristo. Ahora bien, esto no es un tema doctrinal. Usted no me vaya a decir, pero si quiero hacerlo, no lo hago. Puede ser alguien que me diga, yo no uso ese término. Está bien que la mayoría lo use, pero yo no lo uso. No es un tema doctrinal, solamente es un recurso del cielo que nos ha sido regalado. Tú lo uses o no, ahí está. Hay poder en la sangre de Cristo. No es una frase mágica que únicamente yo la saco y la utilizo solamente cuando me conviene. Así es. Este poder conlleva una gran responsabilidad. Tengo que tener entendimiento cuando yo digo la sangre de Cristo. Así es. Y el que tiene oídos para oír, oiga. El apóstol Pablo predicándole a los Efesios, enviándole el escrito, capítulo 1, del versículo del 6 al 7, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero es por medio de esa sangre preciosa. Yo quiero que usted vaya comprendiendo que el propósito de la sangre de Cristo es redención. Y claro, yo no quiero omitir de que he escuchado a cantidad de personas que no lo consideran relevante o de importancia, el poder de la sangre. El poder de la sangre para ellos eventualmente es algo que sí sucedió y ya pasó, ya está hecho. Son criterios de ellos, pero dejémoslos ahí, tranquilos. Yo voy a utilizar lo que el cielo me da. Si el cielo me dice que yo puedo poner las manos sobre los enfermos y van a sanar, yo le creo a Dios. Amén. Así es.
Yo sí leo en la palabra de Dios que por sus llagas fuimos nosotros curados en tiempo pasado. Yo creo a eso y yo me aferro a eso. Amén. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Y no añade tristeza con ella, así que yo me gozo si yo me enriquezco. No toque el tema de prosperidad. El diablo ha manoseado ese tema y ha metido a la gente en una mentalidad de pobreza, creyendo que el ser pobre es alguien humilde. Y como le he dicho en otras ocasiones, yo he conocido gente bien humilde, pero bien orgullosa. También he conocido casos contrarios, gente que tiene mucho dinero. Yo he ido a mansiones y que las personas son tan amables que ellos mismos van y dicen, quiero un juguito, ahora se lo traigo, y van, y teniendo personas en la servidumbre, con una atención y con aquel trato tan humano. Entonces no se trata de una condición, se trata de un estado del corazón. Ahora bien, para el tema del poder de la sangre, podemos tener una referencia de lo que sucedió en el capítulo 12 de Éxodo, versículos 22 al 23. Ustedes se recuerdan que vino Dios y quiso castigar al pueblo de Egipto porque no dejaba libre al pueblo hebreo de la esclavitud que tenían siglos por ahí. Pero tanto se había endurecido el corazón de Faraón que Dios tuvo que enviar el ángel de la muerte. Pero el ángel de la muerte iba parejo. Entonces Dios pidió lo siguiente. Versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo. El poder en la sangre como tal en el dintel era de un animalito. La obediencia y el poder del sacrificio, lo que simbolizaba, por lo que ya leímos anteriormente, provocaba que ese ángel pasara de largo y no tocara a los que estaban dentro de esa casa. Pero esa instrucción no se le dio a los egipcios, se le dio al pueblo de Dios. Pueblo de Dios, usted está presidido porque hay profetas de Dios en Maranata, hay profetas de Dios también en el mundo que hablan de parte de Dios, y usted tiene que escuchar y, claro, probar los espíritus a ver si son de Dios. Pero hay profetas de Dios, son muy pocos, que se están dando instrucciones para que el ángel de la muerte pase de largo y no toque tu casa, no toque tu familia. Amén. Pero hay un poder en la sangre. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Usted está cubierto con la sangre mientras esté dentro. Pero hay algunos osados que quieren que por curiosidad salir a ver qué está pasando, porque se escuchaban los gritos, los lamentos por ahí. Quiero ir a ver. Y sucede que estando afuera, tú estás desprotegido, pero dentro, con el poder de la sangre, tú estás protegido. En la mañana puedes salir, pero por el momento no. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando Dios ve la señal de la sangre en tu vida, solo dice: este está bajo pacto. Amén. Y mi ira no lo va a tocar porque está bajo la sangre, sobre todo ahora de su hijo. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Por eso el poder de la sangre tiene una connotación tan poderosa que usted tiene que conocer y declarar el poder de la sangre de Cristo. La pregunta es: ¿podemos usar la sangre de Cristo? Eso es en el Antiguo Testamento, es una referencia de dónde viene el tema del sacrificio y el derramamiento de sangre. Ahora veamos lo que dice Hebreos 9, del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, ahora nos venimos a la actualidad. 2026. Cristo hace 2026 años aproximadamente
derramó su sangre en la cruz del Calvario, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros. Ahora viene otro nivel de derramamiento. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. El creador del universo vino a hacerse hombre para derramar su sangre. Amén. Entró una vez y para siempre, una vez y para siempre. Un solo sacrificio fue suficiente en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Fue una sangre pura, perfecta. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más esa sangre tan perfecta? Cuando nosotros revisamos la sangre de alguien que se conservó puro, sin mancha, durante 33 años. Si hubiera estado en esta época, se le invitara a Jesús a jugar fútbol y él diría que no, porque él tendría que estar orando, se tendría que estar consagrando para un propósito específico. 33 años aguantándose, porque el humano, dice la Biblia, que él sufrió toda tentación y prueba, fue tentado en todo. Amén. Pero fue algo sin mancha, sin nada que se le pudiera acusar, por vernos a nosotros tan lindos ahora redimidos. Amén. Pero tenemos que entender el poder de esa sangre derramada, de ese ser perfecto llamado Jesús. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. A los machos cabríos, a los becerros, se tenía que amarrar. Se tenía que tener una posición para que no se resistiera. Jesús no se resistió. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, no se defendió. Porque nos miraba a nosotros hoy, 2026, reunidos un domingo, diciendo: yo tengo que hacerlo por ellos. Tengo que hacerlo por aquellos que están escuchando este mensaje por medio de las redes sociales. Lo hizo por ti, lo hizo por mí, por cada uno de nosotros. Cuando nos sentamos a pensar qué sucedió en el corazón del Hijo de Dios: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se eche mi voluntad. Era un trago amargo que tenía que pasar. Cuando tú utilizas la sangre de Cristo, principalmente te tiene que recordar tu posición en los lugares celestiales. Cuando Cristo resucitó, habiendo derramado su sangre, retrocedamos un poquito, sin sangre no hay remisión de pecados, no hay redención. Si Jesucristo no hubiera botado toda su sangre y solo hubiera sido crucificado y no botara su sangre, y hubiera muerto, hubiera resucitado, no tendría valor la redención, porque sin sangre no se puede. Lo que leímos en el Antiguo Testamento se tuvo que cumplir en Jesús, que hubo derramamiento de sangre necesariamente por nuestros pecados, por nuestra redención. Cuando nosotros recibimos el perdón de pecados, ¿cuánto tenemos que pagar para recibirlo? Alguien que lo pagó todo para que nosotros lo recibamos free, gratis. Pero nos recuerda la posición que debemos comprender que tenemos en los lugares celestiales. Pero a la vez le recuerda a Satanás y a sus demonios su derrota en esa cruz del Calvario por medio de esa sangre preciosa. Esa sangre tiene un poder eterno.
Romanos 3, 24 al 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en que en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La sangre tiene el poder para perdonarte los pecados pasados, los presentes y los futuros. Porque la sangre no se deteriora cada vez que la usas. Es una sangre que no pierde su poder. Nunca pierde su poder. Usa el poder de la sangre. Y Él nos abrió las puertas para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre. Antes habían tantos rituales para yo poder entrar a la presencia de Dios, y yo no podía entrar siquiera. Si yo era sacerdote, sí podía entrar a riesgo de que no saliera vivo, porque podía ser de que Dios no recibiera el sacrificio. Hubo momentos en que el sacerdote no salió, y como no salía, y no sucedió una sola vez, en varias ocasiones tuvieron que amarrarle un lazo en su pie, en su tobillo, con una campanita. Si la campanita sonaba, estaban alegres porque había recibido el sacrificio Dios. Pero si la campanita dejaba de sonar, Ishkamik, ¿qué sucedía? Un año sin la presencia de Dios, donde los enemigos iban a apropiar de los bienes del pueblo. Tan importante era en aquel tiempo el sacrificio perfecto. Tenía que ser preparado también el sacerdote, al igual que el animalito a sacrificarse. Comiéndose las uñas el pueblo, esperando que el sacerdote saliera para un año más de perdón. Es tan poderoso, pero ahora tú y yo disfrutamos un perdón de un año más, ¿no? Es un perdón eterno. Amén. Donde yo puedo entrar delante de la presencia de Dios y por medio de la sangre tengo el derecho de llamarle Padre, Papito lindo. Donde antes se miraba a un Dios con mucho miedo, ahora lo puedo abrazar. A sus pies arde mi corazón, a sus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie te puede sellar. Comprendamos que el sacrificio de Jesús y su sangre preciosa nos da carta abierta, incluso para pedir lo que, porque todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús sería dado, pero fue por ese sacrificio. Amén, gloria a Dios. La sangre tiene un poder de limpiarte. Cuando Juan en el Apocalipsis tuvo la visión y tuvo ahí una conversación, dice en el versículo 13 del capítulo 7 y el 14, por favor. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Pues tú vives aquí, yo solo estoy de paseo. A mí solo me está mostrando la visión. No lo sé, tú lo sabes. Y él me dijo, esa es una pregunta retórica, ¿no? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Yo he sido emblanquecido por medio de la sangre del Cordero. Cuando la Biblia dice que Dios viene, Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, es porque tú te limpias, yo me limpio por medio de la sangre de Cristo, utilizándola siempre. Así es, amén. Yo cuando me presento delante de Dios, ya no me deja de sonar la campanita, sino que lo que me hace es limpiarme del pecado con el cual yo me acerco, pidiendo redención y perdón, aún
si tengo 30, 40, 50 años de ser evangélico? Amén, Jesús. Yo tengo que clamar por su misericordia. Y no es que yo esté planificando, mañana voy a pecar y pasado me arrepiento. Tampoco es así. Porque yo estaría pisoteando la sangre de Cristo si yo lo hago a propósito. Y como hay personas que dicen, no, yo en algún momento me voy a arrepentir cuando esté en mi lecho de muerte. Estás pisoteando la sangre de Cristo. No estás comprendiendo el poder redentor que tiene esa sangre y no lo quieres recibir ahora. Pero es la sangre de Cristo la que te limpia y te emblanquece. Límpiame de mi maldad, decía el salmista. ¿Por qué era conforme al corazón de Dios? ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Su corazón era conforme al de Dios. Porque él era sinvergüenza, tanto para danzar, remolineando, andaba Ferrer Monroy cantando ahí junto con él. Él le danzaba al Señor en forma sinvergüenza o sinvergüenzamente. No importa que lo criticara, a él le importaba un rábano, un pepino, un comino, un melón. No le importaba. Porque él decía, me haré más vil por causa de Jehová. Cuando él se postraba delante de Dios, era un arrepentimiento genuino. Límpiame con hisopo, purifícame. A ver, David estaba disfrutando de la limpieza que proporcionaba la sangre de Cristo. Ahora que Cristo es el mediador de un nuevo pacto, ¿cómo no voy a hacer uso de ese poder que nos ha sido dado a nosotros, lo que le hemos recibido? Cuando hay una persona, yo escuché una persona en su momento, andaba algo tomada la persona, yo le escuché diciendo, cuando alguien le hizo una broma y le dijo, la sangre de Cristo tiene poder, dije, aunque diga, no tiene ningún efecto. Porque tanto eso va acompañado de la obediencia. No, esa parte no me gusta. A mí me gusta usar el poder de la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Pero que me digan, pero tienes que ser obediente, ahí como que mejor la uso en otro tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta gente que fue sacada de la gran tribulación y ha lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, estaban perseverando, eran gente que estaban en el camino. Hace un momento yo les consultaba y les decía, ¿usted cree que tiene poder la sangre de Cristo en este momento? Y claro que lo tiene. Está vigente. En Hebreos 12:24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel en su momento habló. Y Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano me habla. ¿Qué has hecho? Y el malcriado le dice, ¿qué acaso yo soy guarda de mi hermano? Algunos tienen el espíritu de Caín. Pero tenemos una sangre que habla mejor que la de Abel. Y esa sangre clama redención para sus hijos aquí en la tierra. Sangre vigente. Amén. No pierde su poder. No pierde su esencia. Y esa sangre preciosa reconcilió al cielo con la tierra. Colosenses 1:19-20. ¿Quiere que le cuente historias? Vamos a las historias bíblicas, no historias que nos hagan llorar, sino que nos hagan reflexionar a todos. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gracias a Dios, que es clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Gracias a Dios.
porque Él es así. Su esencia es amor. Porque estoy seguro que algunos ángeles les podrían haber sugerido: Señor, ¿por qué no nos cambias por otros mejores seres humanos? Cuando Dios decidió traer sobre la faz de la tierra al ser humano, enviando un diluvio, pero dejó vivo a Noé y compañía limitada. Si éramos defectuosos, ¿por qué no nos cambió? Porque Dios no se ha rendido con nosotros. Amén. Y sabe que tú y yo podemos. Si aprendemos a usar los recursos para poder llegar a la meta final. Y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, las están en la tierra como las están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El poder de la sangre. Usa el poder de la sangre como propósito redentor. Usa el poder de la sangre para recordar tu posición. Usa el poder de la sangre para reclamar las promesas que hay por medio de la sangre. Pero muchas veces la gente no utiliza el poder de la manera correcta de la sangre. Lo utilizan para reprender al diablo, si bien es cierto. Como lleva implícito, la sangre de Cristo tiene poder y lleva el nombre de Cristo. Puede tener un efecto, pero no es lo correcto. ¿Puedo usarla? Claro, pero usarla correctamente. ¿Me puede servir un alicate para clavar un clavo? Sí, pero para clavar un clavo se diseñó el martillo. Porque con uno va a ser más fácil que con el otro instrumento, porque tiene un diseño. Entonces aprendamos a utilizar el recurso de acuerdo a su momento, su ocasión. Usemos el nombre de Cristo. Porque yo te invito a usar el nombre de Cristo cuando te tienes que enfrentar al enemigo. Porque Filipenses 2:10-11 dice lo siguiente: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Batalla bien con el recurso correcto del cielo. Utiliza la sangre que te empodere, que te dé la autoridad que tú tienes. Cuando tú la mencionas, claro que al diablo le escucha. A él no le interesa que tú acuses. Él, cuando ve que tú estás decidido, usando algo con autoridad, dice: este no lo puedo parar. Pero para enfrentarlo, porque él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero entonces es por medio del nombre de Jesús que tú tienes la autoridad para vencer todo principado, todo potestad, toda autoridad de las tinieblas. ¿Te parece un demonio? En el nombre de Jesús te vas fuera. En el nombre de Jesús. No uses la sangre en ese momento. Utiliza el nombre que tiene la autoridad para hacer correr al enemigo. Es en su nombre que hay poder, que hay autoridad. En su sangre hay redención, hay perdón, hay santificación, hay limpieza. No lo usemos como un estribillo que me salió ahí porque suena bonito y suena religioso o suena espiritual. La sangre de Cristo tiene poder. Reprende en el nombre de Jesús. Señor, venimos aquí contentos, decían algunos discípulos, porque en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús no había muerto, no había derramado su sangre, pero ya había autoridad en el nombre de Jesús. Antes de que él muriera, los demonios se sujetaban, porque los demonios están conscientes que hay un poder en esa persona llamada Jesús. ¿Cuántas personas en el mundo se llaman Jesús? Pero cuando tú te enfocas en el Jesús, Yeshua o Joshua, no importa cómo se diga, pero el diablo sabe a qué tú te estás refiriendo cuando usas bien el nombre de Jesús. Amén. Estamos aprendiendo algo el día de hoy.
Estamos en la escuela dominical. Usa bien el nombre ante el cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Vuelvo a preguntarte, iglesia, ¿podemos usar la sangre? Sí. ¿Podemos? Usémosla. Que la sangre nos da autoridad. Cuando yo uso la sangre, el enemigo no tiene argumentos para impedirme que yo entre delante de la presencia de Dios. No tiene. Señor, es que el diablo escucha tu oración. Señor, te doy gracias que por medio de tu sangre puedo entrar delante de tu presencia. Sé que ahora estoy delante de tu presencia porque se rompió el velo que nos separaba y ahora puedo entrar. Un sacerdote, pero que también se convirtió en cordero, que me abrió el camino para yo poder entrar delante de tu presencia. Y eso lo escucha el enemigo. Pero eso no es tanto para que lo escuche el enemigo, es para que tú lo escuches y sepas que tienes ese privilegio. Amén. No un derecho. Es un privilegio que Dios nos dio, porque nosotros ¿qué hicimos para ganarnos la salvación? Pregunto. No, si viera los diezmos que yo doy, Dios sabe, y entonces me abre las puertas. Eso no le importa a Dios. Ni menos asusta al diablo, que es el Señor de este siglo. Él es el quien gobierna la mente en este tiempo. Tenemos que disfrutar el poder de la sangre, saberlo utilizar. Una de las cosas que vamos a hacer el día de hoy es compartir la Santa Cena. Pero ya entendiendo el poder de la sangre, podemos ahora entonces tomarla y decir: yo me estoy tomando algo tan poderoso, pero es por medio de una bebida. Es lo que contiene eso. A ver, ¿acaso la Biblia describe? Usamos la imaginación. Estaba la Vía Dolorosa, que por ahí miré documentales. Algún día de repente Dios me permite ir a Israel, pero yo miré en ese documental que iba alguien recorriendo. Dice: esta es la Vía Dolorosa. Por aquí recorrió Jesús cuando iba para el Calvario llevando la cruz. El espacio no era el mismo, porque se han puesto piedras encima para mejorar la infraestructura, pero fue por acá y no estaba nada cerca para llegar al Calvario, Pero ahí en ese espacio se derramó la sangre de Dios hecho hombre. Y seguramente gente caminó después y pisó la sangre de Cristo. ¿Acaso dice la Biblia de que esa sangre que se derramó en el camino, que esa misma sangre purificó el patio de donde Poncio Pilato y los soldados romanos por ahí lo castigaron? ¿Acaso dice esa sangre hizo que todo el que entrara se sanara? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la gente que camina sobre la Vía Dolorosa donde se secó la sangre de Cristo, ¿por qué no recibe milagro? Porque no se trata de tener algo tangible. Es el poder que uno entiende que fue derramado cuando sus penas, dice el cántico, lloraron. Y antes que sus penas lloraron, los vasitos sanguíneos se reventaron y fluyó la sangre de Cristo. Gotas de sangre sudó Jesús por la presión. La sangre estaba buscando cómo salir para cumplir su propósito. Pero entonces no se trata de el instrumento como tal, el trocito de pan y ese jugo de uva. Se trata que tú comprendas que ahí está la sangre de Cristo. Amén. Es que en el manto de Turín hay residuos de la sangre de Cristo. En primer lugar, no se sabe si eso realmente es. No, es más que no que sí. Pero alguien agarra sangre seca y se lo pone en alguna parte del cuerpo donde está enfermo. ¿Va a pasar algo? No va a pasar absolutamente nada, porque el poder de la sangre de Cristo es espiritual. Así es. Juan 6, del 52 al 58 dice lo siguiente: cuando yo le hablo a ustedes y tratan de comprender humanamente las cosas, van a quedar
sin entendimiento. Por eso tenemos que pedir, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para poder comprender las cosas que son de arriba y no conectarlas a la de abajo. Lo de abajo se conecta a lo de arriba. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo nos va a convertir en caníbales? Esa era su mentalidad. ¿Cómo este nos va a dar de comer de su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, tenemos que comer la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Por eso el mandato de hacer memoria de su sacrificio por medio de los elementos de la Santa Cena. No tenemos el mismo pan, no tenemos el mismo vino, que algunos presumen. No, nosotros utilizamos vino. Aleluya. Dice alguien por ahí también: el que vino al mundo vino y no toma vino, ¿a qué vino? Dice, y se vuelven borrachos. ¿Quién sabe qué grado de alcohol tenía en el momento de la Eucaristía cuando digo: tomad después mi sangre? ¿Qué tipo de vino era? ¿Cuánto grado de fermentación tendría? ¿De añejamiento? ¿Cuántos años? Para que nosotros digamos que tengo que buscar la fórmula exacta. ¿Cuál fue el diseño del pan o el ingrediente? ¿Era pan sin levadura? ¿Cuánta cocción tenía? ¿Término medio? ¿Quemadito? ¿Cuánto? Porque no se trata de eso. Se trata de tener un entendimiento de lo que yo tengo en mis manos, cuerpo y sangre de Cristo, para yo entonces tener vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo quiero tener vida eterna, por eso como de su carne y bebo de su sangre. Yo hago la pregunta nuevamente. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos con respecto a la Santa Cena, él se quitó un trozo de dedo para decir: prueben un poquito. Él repartió un pan y él dijo: ese es mi cuerpo, estando Jesús presente. Esto es mi cuerpo. Tal vez con escepticismo lo tomaron los discípulos. ¿Cómo va a ser su cuerpo? A ver, pues si no está dando ninguna parte del cuerpo. Pero él dijo: este es mi cuerpo. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, más el que bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Casi dice también: come de la misma naturaleza del Padre. ¡Uy! Herejía. ¿Acaso Dios no se depositó en nosotros cuando nos formó? Y sopló Dios sobre ese ser de barro que hizo. Sopló de su espíritu. Ahora Pablo dice: Cristo en mí. Ahora yo digo también: Cristo en mí. Dios está en mí. Dios está en ti. Amén. Y se sella cuando tú comes el cuerpo y la sangre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Como nuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. ¿Comprendemos ahora dónde? Mire, hay tantos versículos para poder sustentar esto sobre el poder de la sangre que es redentora. Pero yo quise hacerlo simple para que usted y yo nos vayamos en la historia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, de lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo, y ahora estamos marcados para siempre. Y Hebreos 11:4-16 nos dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente, acerquémonos pues, iglesia Maranata, iglesia de Cristo alrededor del mundo, acerquémonos pues con
confianza ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Si me está diciendo el escritor de los Hebreos que nos acerquemos confiadamente para alcanzar misericordia, yo no voy a alcanzar juicio cuando me acerco a Dios, porque la sangre está vigente, la sangre está viva. Entonces yo alcanzo misericordia por esa redención, por medio de la sangre, y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando yo entro delante de la presencia de Dios, doy gracias por la sangre, porque eso recuerda ese sacrificio que me permite estar allá adentro. Por eso entro con toda confianza. Antes no podríamos entrar con confianza. Ahora sí. Señor, aquí estoy en tu presencia. Quiero escuchar tu corazón y saber quién soy y a dónde voy y el propósito del sumo gran yo soy. Abre mi corazón, quiero oír tu voz. Abre mi corazón, quiero oír tu voz. Y delante de la presencia de Dios decimos: te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Pero estando delante de su presencia, no con otros intermediarios. Pastor, quiero que usted se presente delante de el Dios Todopoderoso para pedir por mí. Entra tú. Tienes el mismo derecho que yo. Yo no tengo nada superior a ti para que tú entres. Usa la sangre. Amén. Recuérdate que fuiste comprado con ese precio y utiliza la sangre. Y entra por medio de esa sangre. Gloria a Dios. Amén. Y ahí le puedes decir: Señor, te necesito. Te necesito, porque sin Él nada podemos hacer. Él es la vid, nosotros somos las ramas. Tenemos que estar conectados a la vid para producir frutos. Si una rama se corta de un árbol, ¿qué pasa? Se muere, se seca. Pero si estamos conectados, recibimos el alimento, el sustento. Éramos silvestres. El olivo natural estaba como pueblo de Israel y nosotros como el silvestre. Pero ahora para Dios somos una sola nación. Y podemos entrar por el sacrificio de Jesús. Pero ¿cómo una perrilla puede entrar delante de la presencia de Dios? Aún las perrillas o los perrillos comen de las migajas de sus amos. Yo no soy ningún migajero. Hay un valor que se me ha sido dado. Me ha dado un derecho que yo no lo tenía. Y tengo ese privilegio, pero basado en un derecho que me fue dado por la justificación por medio de la sangre de Jesús. Qué maravilloso y qué poderoso. Cierra sus ojos un momento ahí donde está. Señor, te quiero dar gracias por el poder de la sangre de Cristo. Que podamos comprender, Señor, la dimensión y el alcance que tiene. ¡Wow! Tanto en el cielo como en la tierra. Porque el cielo está de acuerdo a lo que sucedió aquí en la tierra. Y Cristo nos vino a reconciliar. Para que todo lo que pidiere, en el nombre de quien derramó esa sangre, el cielo se pone de acuerdo para que lo traiga y lo materialice para mi vida. Gracias por la sangre que me redime. Gracias por la sangre que me dio perdón. Gracias por la sangre que habla mejor que la de Abel.
que todavía está vigente para decir: por Eric murió. Jesús también murió por cada uno de los que están en esta iglesia y por cada uno de los que nos ven en cualquier parte del mundo. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias por tu amor derramado. Tú no diste amor solo de palabras, tú diste un amor manifiesto. Yo voy a usar ese amor por medio de la sangre de Cristo, porque de tal manera me amó Dios, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel, incluyéndome, si yo creo, no perderme, mas tener vida eterna. La puerta está abierta por medio de la sangre de Cristo. La sangre está puesta en los dinteles para que el ladrón, el que lleve, no entre, porque hay señal en mi hogar. Hay señal en esta iglesia de la sangre de Cristo, para que todo demonio se vaya, no entre, en el nombre de Jesús. Y no importa cualquier principado o potestad, aún un ángel del cielo reconozca la autoridad de la sangre en esta casa, en mi hogar. Aún todo lo que hay dentro de mi casa está cubierto por la sangre. Mis hijos están cubiertos. Mis finanzas están cubiertas. Todo por medio de la sangre de Cristo. Gracias porque tú me bendices. Gracias porque tú me has liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora soy libre por medio de la sangre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Den un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Nos despedimos de la gente que nos ha acompañado, sean amigos, hermanos. Espero que no hayan primos, pero todos son bendecidos. Declaro que la bendición sobre tu vida se manifiesta, el cielo abierto a favor tuyo. Utiliza el recurso de la sangre de Cristo. Si eres de Guatemala, tú no te puedes perder tu servicio si no tienes donde reunirte. Aquí te esperamos. Esperamos que tú tomes la decisión valiente de dar el primer paso si no has conocido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, para que le entregues tu corazón. Te invitamos a este lugar. Te vamos a recibir con mucho amor. Tú también eres bienvenido, eres digno por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos. Te vemos el próximo domingo. Dale me gusta, dale compartir. Que el diablo se muerda un cuerno, que se enoje, no importa, pero tú lo vas a compartir como loco. Dale, que ese dedito le dé Parkinson solo al dedo para que le des me gusta. Pero gracias por acompañarnos. Te veo el próximo domingo. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Aleluya.